Hola, yo soy Babu, estoy con León y les queremos traer Esperando a Godot de Samuel Beckett. Para entender y disfrutar este libro me parece que es muy importante saber sobre el teatro del absurdo, porque si uno no tiene en cuenta el contexto, especialmente en este libro, no se va a entender nada y uno va a pensar precisamente que es súper absurda la lectura. Así que desempolvé mi teoría de letras, lo poquito que vi pero que alcancé a ver de Godot y del teatro del absurdo, y hoy les traigo un poquito del contexto primero y luego mi opinión sobre la obra finalmente. El contexto del teatro del absurdo es post Segunda Guerra Mundial, es decir, después del 45, específicamente en los años 50. En esta época, la concepción del mundo es que el hombre estaba perdido en un mundo absurdo, que era un hombre solitario y sumamente triste debido a la guerra. Por esto mismo hay mucha angustia, se piensa mucho en la muerte, en el tiempo y especialmente en la nada misma y en la incomunicación. Es por esto que se crea el teatro del absurdo. Se refleja esta concepción del mundo en estas situaciones ilógicas que muestra el teatro del absurdo, estas situaciones absurdas, en acciones completamente incoherentes, en personajes vacíos, sin evolución. Es decir, que este teatro refleja un absurdo existencial. Hay una mezcla entre lo grotesco y lo trágico, y hay una angustia contra el mundo, es pura desesperación y tristeza, y las características del teatro del absurdo, que surgen de todo lo que acabamos de hablar, es que hay una primacía de la imagen, de lo teatral, por sobre los textos, los diálogos. Es decir, se le da mucha importancia a la imagen, al teatro, y no tanto al contenido del mismo. De igual manera, se le da mucha importancia a los sonidos, a los elementos plásticos en escena, y la corporalidad de los personajes y sus acciones son sumamente visuales, son pura imagen. Hay una nueva relación entre el espectador y el actor, el espectáculo y el espectador. Se transgrede la convención clásica del teatro, del escenario, por decirlo así, y en realidad los propósitos del teatro del absurdo son diversos. Pueden ser una crítica social como algo más lúdico. Yo también leí El rinoceronte de Eugene Ionesco, pero en este caso vamos a hablar específicamente de Godot. Vamos a pasar a mis notas personales. Acá están. Ya les voy a leer textual qué cosas he puesto acá a partir de las cosas estudiadas, cosas googleadas y pensamientos míos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba devastada y sin esperanzas. Se cuestiona mucho a la sociedad y al hombre, y el teatro del absurdo hace este cuestionamiento. De cierta forma se usa la comedia para quitar esta tristeza que hay después de la guerra, como para darle ánimos a la sociedad. Absurda es la eterna espera del tal Godot, como absurda es la vida y la existencia del hombre. Esta frase no sé bien de dónde la saqué, pero básicamente eso es lo que se quiere decir con el teatro del absurdo. Lo absurdo que es la vida y la existencia en esa época, y se utiliza muchísimo la dualidad como recurso literario, al menos en Godot, no recuerdo si en otras obras, y la dualidad quiere intentar representar la vida misma de esa época, la incertidumbre que había después de la guerra. Con la dualidad también se puede referir como a la arbitrariedad que hay en la vida. Siempre hay un 50-50 de posibilidades para todo, y hay un sinfín de dualidades en esta obra, como por ejemplo en los diálogos se repite muchísimo. Lo que dice uno lo dice instantáneamente el otro abajo, y así repetidas veces. Por eso es tan absurda esta obra, y por eso si uno la lee sin tener idea del por qué se escribió así, uno va a decir, ¿qué es esta porquería? En Godot siempre hay un par de personajes, que no me acuerdo muy bien los nombres, así que se los voy a buscar. Encontramos por un lado a Estragón y Vladimiro, que son los personajes principales. Por el otro a Pozo y Lucky, que son unos personajes que aparecen a la mitad del acto 1 y a la mitad del acto 2. Porque, otra dualidad, hay dos actos que son casi completamente iguales. Y algo súper importante de Godot es la acción-inacción que se presenta todo el tiempo. Esto no es un spoiler en sí, pero el final del acto 1 y el final del acto 2, que son iguales, nos encontramos con este diálogo. Estragón dice, ¿nos vamos? Y Vladimiro le contesta, vámonos. Y entre paréntesis nos aclaran, no se mueven.
Y así como eso, hay un montón de situaciones absurdas que dicen una cosa y hacen otra, o es decir, no hacen. Y para mí es un muy buen libro, si bien yo le puse 3 estrellas porque no es mi estilo para nada el teatro del absurdo, pero es divertido de leer, es entretenido, es súper ligero, y si entendemos el contexto detrás, es muy divertido de leer, porque para eso fue escrito, para traer comedia, si bien es como tragicomedia, porque incluso hablan del suicidio, porque es todo tan triste, tan depresivo en esa época. Y si bien la primera vez que yo tuve que leerlo no lo leí porque me encontraba muchísimo con esto, con esta cosa absurda de repetición de diálogos todo el tiempo y de inacción, completa inacción, que ya incluso me aburría, no me daba risa para nada, pero después de un par de años me dieron ganas de leer este libro, porque yo este libro lo tuve que rendir para un coloquio y lo aprobé, creo que me saqué 10, perfecto, porque en teoría lo tenía todo, pero no lo había leído realmente, y ahora sí, lo leí, me encantó, y no me acuerdo quién me dijo que lo había leído y que le pareció súper malo porque no tenía ningún sentido, y justamente el sentido de este libro es que no tenga ningún sentido. Yo le digo libro, pero en realidad es una obra teatral. Fue escrita inicialmente para ser puesta en escena porque dice mucho más la imagen de esta obra que sus palabras, entonces quizás leerla no es tan divertido como verla, me imagino. Sé que hay muchos videos acá en YouTube de la obra completa, así que si lo quieren leer les recomiendo en realidad ver la obra. Y me parece que eso es todo por este video. Nos despedimos con León y los veo en un próximo video.